Bienvenidos, queridos amigos, a Truth in Bible Prophecy en vivo. Saludos a todos nuestros suscriptores, valiosos patrocinadores y miembros de TIVP. El espíritu de profecía dice que en nuestro propio país hay mucho por hacer. Hay muchas ciudades a las que entrar y recorrer. Los evangelistas deberían encontrar su camino en todos los lugares donde las mentes de los hombres están agitadas por la cuestión de la legislación dominical y la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Testimonios, volumen 9, página 51. Texas, el segundo estado más grande de Estados Unidos, está haciendo un cambio significativo que se está desarrollando en la educación pública y potencialmente en todo el país. Uno que tiene implicaciones mucho más allá del plan de estudios del aula. El 29 de enero de 2026, el Houston Chronicle informó que la Junta de Educación del Estado de Texas está avanzando hacia un requisito estatal para la lectura de la Biblia en las instrucciones de las escuelas públicas SOAR. Pero esto es algo aún más profundo y profético y se hace eco de Apocalipsis 13, donde todo el mundo se inclinará y adorará a la bestia anticristo. AccessiaBoston.com dice que Texas podría convertirse en el primer estado en exigir lecturas de la Biblia en las escuelas públicas. 3 de febrero de 2026, Austin, Texas. Una próxima votación de una junta de Texas decidirá si los niños de las escuelas públicas de todo el estado deberán leer secciones de la Biblia cristiana. La lista propuesta es el primer paso hacia la implementación de las normas establecidas en el proyecto de ley 6005 de la sesión legislativa de Texas de 2023. Los partidarios argumentan que restablecería la base moral a través del contexto histórico, mientras que los críticos afirman que difumina la línea constitucional. Aquí está, entre la iglesia y el Estado. Y algunos padres y maestros no están contentos con la propuesta de crear una lista de lectura obligatoria para los estudiantes de K-2 en Texas. Y esa lista abarca desde canciones infantiles y poemas sobre los presidentes de EE en los primeros grados, hasta literatura clásica en los grados posteriores. También incluye pasajes directos de la Biblia cristiana. Bienvenidos y gracias por ver el video. Empezamos esta tarde con una pregunta. ¿Qué libros deberían leer sus hijos en la escuela? Esa es la gran pregunta que está considerando la Junta de Educación del Estado de Texas. Nuestra puja Lodia lo ha estado investigando y las grandes implicaciones para las escuelas de todo el estado. Desde la redacción en vivo nos acompaña. En el caso, esta situación refleja el creciente esfuerzo por integrar leyes y la influencia religiosa dentro del gobierno y las instituciones estatales. Mara Isho Gales. La Junta está a cargo de establecer la nueva lista de lecturas obligatorias del Estado para los grados K a 12. De aprobarse la lista, sería la primera vez en la historia reciente que cualquier estado del país obliga a los estudiantes a leer un texto religioso. Queridos amigos, a mí me suena a culto forzado. Esto dará lugar a más leyes religiosas. Sin embargo, la controversia no se centra en si la Biblia tiene importancia histórica. Sin duda la tiene. Sino en quién tiene la autoridad para decidir qué texto se debe leer, cómo se debe utilizar la Biblia y qué día de reposo se debe predicar. El Estado controlará lo que las instituciones enseñarán a la gente. Pero cuando profundizas, el Estado exigirá qué predicar. El Estado exigirá cómo adorar. Parece la época de Babilonia. Adorar o no adorar a las escuelas públicas o perder financiación. La historia demuestra que las políticas que empezaron siendo populares y bien intencionadas pueden sentar precedentes que luego hallar el camino para formas más amplias de regulación religiosa. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Refieres a la forma en que está escrito en el proyecto de ley?
Incorrecto. Sábado. Guardad el sábado, estando aquí el sábado. ¿Se trata de que estemos aquí el sábado? ¿Es irónico o qué? Entonces, ¿qué significa santificar el sábado? Bueno, creo que ¿quieres entrar en teología aquí? Me encantaría. ¿Te gustaría? Creo que es muy importante que tomemos un día de descanso. Creo que Dios, que fundó el mundo, no necesitaba descansar y sin embargo se tomó un día de descanso después de hacer la creación. Y creo que fue un buen ejemplo para que tomemos un día de descanso. Y eso está consagrado en nuestras reglas, en nuestra Constitución, donde dice, excepto aceptar el domingo, en nuestros primeros documentos como nación. Detengamos el vídeo ahí. ¿Escuchaste el engaño y el grave error? Uno de los errores más mortales sobre el sábado, que la mayoría de los predicadores enseñan, es que menciona tomar un día de descanso en lugar de tomar el día de descanso. ¿A qué me refiero? Dios estaba siendo particular. Génesis 2:2, un tiempo donde no había judíos ni pecado. En el séptimo día, Dios terminó la obra que había hecho y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Dios fue particular en cuanto a qué día. La humanidad debía descansar y tratarlo como el día del Señor, no un día, sino el séptimo día. Envalentonados por los recientes fallos de la Corte Suprema de EE y el segundo mandato del presidente Donald Trump, los cristianos conservadores se están uniendo en apoyo de una serie de proyectos de ley de Texas que infundirían aún más la religión en la educación pública y podrían desencadenar luchas legales que podrían añadir separaciones entre la iglesia y el Estado. Iglesia, el Estado. En su comunicado sobre el proyecto de ley del Senado 11, oración en las escuelas, Middleton declaró: nuestras escuelas no son zonas libres de Dios. Somos un Estado y una nación construidos en Dios en el que confiamos. No existe tal cosa como la separación de la iglesia y el Estado en nuestra Constitución. Y la reciente decisión de la Corte Suprema por parte de los designados por el presidente Trump reafirma esto. Middleton dijo además: Aquí estamos. ¿Qué día es el sábado cristiano? Domingo en honor al día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Aquí estamos. ¿Qué día es el sábado cristiano? Domingo en honor al día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Aquí estamos. ¿Qué día es el sábado cristiano? Domingo en honor al día en que Jesús resucitó de entre los muertos. La verdad es que no encontrarás un solo versículo que llame al sábado judío. ¿Dónde está el versículo que dice que el domingo es el sábado cristiano? Eso es solo una invención de la tradición. No se basa en la Biblia. ¿Por qué? Porque en Lucas 24, 1:3, la Biblia al domingo, el primer día de la semana, siempre ha sido así y nunca cambiará. La Biblia no llama al domingo, el nuevo día de reposo. El Senado de Texas acaba de aprobar un proyecto de ley que exige que las escuelas públicas muestren los 10 mandamientos. Esto es de proporciones bíblicas. Hay un proyecto de ley del Senado del Estado de Texas. Exigiría que se muestren los 10 mandamientos en las escuelas públicas del Estado de Texas. Partir. Texas, los 10 mandamientos se expondrán en las escuelas gracias a la aprobación. Legisladores republicanos de Texas promueven ley para mostrar los 10 mandamientos y reservar tiempo para oración diaria. Los proyectos de ley enfrentan oposición porque violan la Constitución. Hay mucha división sobre esta idea. Jordan Elder de News for San Antonio se une a nosotros ahora para contarnos por qué los expertos creen que el proyecto de ley podría ganar impulso este año. Correcto, no es la primera vez que vemos esta idea surgir en la legislatura estatal, pero algunos expertos creen que este año podría ser diferente y no se debe a algo que esté sucediendo aquí en Texas, se debe a la Corte Suprema. El republicano Phil King de Weatherford es el autor del proyecto de ley del Senado 1515. Exige que cada aula de escuela pública muestre un póster o una copia enmarcada de los 10 mandamientos de al menos 16 por 20 pulgadas.
Estos nuevos proyectos de ley proponen que cada aula de escuela pública en Texas cuelgue un póster o una copia enmarcada de los 10 mandamientos. Pasar ahora a la Cámara de Diputados. Gerald Harris en vivo en la sala de redacción con esta historia. Sí, Link, tal vez recuerdes que en la sesión pasada de la legislatura de Texas se aprobó una ley similar que requería la exhibición de la leyenda "En Dios confiamos" en las escuelas públicas. Ahora bien, hay partidarios que dicen que esto forma parte de la historia de... Otros dicen que el proyecto de ley viola las libertades religiosas, la separación de la iglesia y el Estado y la primera enmienda de la Constitución de EE. Esto sería interesante si se aprueba. Adrián, buenos días. El proyecto de ley exigiría que los 10 mandamientos se exhibieran en aula en un marco de 16 por 20 y eso podría empezar a hacerse este mismo otoño si se aprueba. Ahora mismo está pendiente en un comité de educación del Senado y acaban de escuchar el testimonio público el jueves. 7 personas expresaron su apoyo al proyecto de ley y una expresó su preocupación. La presión para que el domingo sea el día de descanso en Texas no es un concepto extraño. Los medios de comunicación de Texas han estado presionando para que esto suceda y se ha visto impulsado y avivado por Donald Trump y el proyecto 2025. Por ejemplo, el Marshall News Messenger es un diario con sede en Marshall, Texas. Es el 13 de septiembre del año pasado, 2024, esta fuente de noticias publicó un artículo que abogaba por el domingo como día de descanso en el culto. El artículo se llamaba Sunday Family Traditions y tenía como objetivo persuadir a la opinión pública para que adoptara el domingo como día de iglesia, día santo de Dios, tiempo en familia y relajación. Otro medio de comunicación tejano, el Odessa American, un periódico con sede en Texas, publicó un artículo del obispo católico que promovía el domingo y el avivamiento eucarístico nacional. El propósito de este artículo era recordar a la comunidad el significado religioso y cultural del domingo. Sabbathtruth.com quiero compartirlo con ustedes. Y esta no es solo una enseñanza adventista. Esta no es solo una verdad adventista exclusiva. No, los protestantes honestos se lo dirán. Aquí tienen en su pantalla a congresistas estadounidenses, anglicanos, bautistas, católicos, iglesia cristiana, iglesia de Cristo, iglesia de Inglaterra, discípulos de Cristo, episcopales, luteranos, metodistas, institutos bíblicos presbiterianos, protestantes, episcopales, dominicales y bautistas del sur. Permítanos lea de la vez lo que los bautistas tienen que decir. El doctor E.T. Hiscox, autor del Manual Bautista, dijo que había y hay un segundo mandamiento de santificar el día de reposo, pero ese día de reposo no era el domingo. Sin embargo, se establecerá de inmediato y con cierta muestra de triunfo que el sábado se transfirió del séptimo al primer día de la semana con todos sus deberes, privilegios y sanciones. Información decisiva sobre este tema que he estudiado durante muchos años. Pregunto, ¿dónde se puede encontrar el registro de tal transacción? No en el Nuevo Testamento, en absoluto. No hay evidencia bíblica del cambio de la institución del sábado del séptimo al primer día de la semana. Este es el doctor Hiscox, autor del Manual Bautista. ¿Qué hay de la Iglesia de Cristo? La Biblia estándar de la Iglesia de Cristo, mayo de 1916. Auckland, Nueva Zelanda, dice que la Iglesia romana seleccionó el primer día de la semana en honor a la resurrección de Cristo y muchas otras afirmaciones de todas las diferentes iglesias. Visite sabbathtruth.com. El domingo no es el sábado para los cristianos. El símbolo de la resurrección en la Biblia no es el domingo como día santo, sino el bautismo. Romanos 6, versículo 4-6. Dice que están a punto de imponer los 10 mandamientos en las aulas. La legislatura está a punto de obligar a todos los maestros del Estado a colocar los 10 mandamientos en sus aulas. La legislatura está a punto de obligar a todos los maestros del Estado a colocar los 10 mandamientos en sus aulas. La legislatura está a punto de obligar a todos los maestros del Estado a colocar los 10 mandamientos en sus aulas. Su proyecto de ley diputado. Sí, lo que. Pregunto si los miembros de esta legislatura siguen los 10 mandamientos. De nuevo, este proyecto de ley trata de honrar nuestra herencia histórica, educativa y judicial con la disciplina de los 10 mandamientos. Pero queridos amigos, hoy pueden establecerse en la verdad de la palabra de Dios. Elijan al Señor del día de reposo.
Marcos 2:28. Todo el propósito y significado del cuarto mandamiento es señalarnos al Creador, al Señor del día. Es Jesús. Jesús obró 6 y reposó en el séptimo día. Y si lo aceptas no solo como Salvador, sino como Señor del sábado, te acordarás de Él en el día de reposo. ¿Es este tu deseo, queridos amigos? Por favor, escribe en la sección de comentarios: Jesús es el Señor del sábado. Jesús es el Señor del sábado. Gracias, queridos amigos. Por favor, comparte esta importante verdad bíblica